Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy nos toca conversar con el doctor Freddy Ferrera, otorrinolaringólogo, un reputado médico que sirve desde el sector público y el sector privado, pero además es un dirigente político del movimiento Patria para Todos y Todas. Freddy tiene una situación especial porque debido a que se mantuvo ahí en su trabajo, se contagió de la COVID-19. Nos va a narrar un poco esa experiencia y lo que están viviendo los servidores de la salud en medio de esta pandemia. Hola, doctor Freddy Ferrera, ¿qué tal? Saludos, Gustavo. Un gran placer estar contigo. Bueno, nada, a los médicos, médicas, a las enfermeras, a todo el personal de la salud, se le exige mucho en este momento, pero a veces nos olvidamos con la premura de obtener los servicios de que ustedes son los más sacrificados, porque además de estar trabajando horarios extendidos, se exponen mucho. En tu caso, te contagiaste con la COVID-19. Cuéntanos de tu experiencia, por favor. Bueno, es correcto. Nosotros nos mantuvimos siempre al frente, dando los servicios, tanto a nivel público como privado, y en un momento determinado nos tocó, no solo a mí, en mi departamento, pues al principio cayeron con la COVID 3 de los compañeros. A mí me tocó hace ya alrededor de 2 semanas. Tengo 2 semanas pasando por esta enfermedad y yo te puedo decir que los síntomas son terribles y la sensación que uno tiene, sobre todo de indefensión, Gustavo, porque es que no tiene uno una respuesta. O sea, nosotros, como cuando pasamos a ser de médicos a pacientes, nos damos cuenta que no tenemos ningún tipo de protección. Se nos hace difícil incluso conseguir hacernos una prueba. Se nos hace difícil aún siendo médicos. Aún siendo médicos. Se nos hace difícil aún conseguir que se nos pueda hacer una radiografía, que se nos pueda hacer un análisis. O sea, nos damos cuenta que pasamos a hacer y pasamos a sufrir en carne propia lo mismo que pasan los pacientes nuestros que tratamos de defender cuando estamos en nuestro puesto de trabajo. De nosotros como médicos, pues tenemos el doble sufrimiento. Saber que tenemos una enfermedad que puede en un momento determinado, con la que no sabemos tanto todavía, y que podemos estar con síntomas leves, pero tenemos la conciencia de que en cualquier momento podemos agravarnos, que en cualquier momento podemos pasar a una enfermedad moderada, grave, e incluso perder la vida, como ha pasado con muchos de los compañeros, Gustavo. Es algo que te duele, es algo que te golpea, es algo que te lacera íntimamente, porque además también tú tienes la conciencia de que puedes contagiar a tu familia cuando vas a tu casa. Sí, que esa es la otra parte que angustia a quien se contagia, ¿verdad? Sus seres queridos. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que tú notaste y que pensaste que podía ser la COVID? No, yo estaba seguro. Ya en el caso mío, lo primero que comencé a presentar fue congestión nasal, perdí el olfato y perdí el gusto de las cosas. Y inmediatamente me comenzaron síntomas intestinales. Tuve molestias, náuseas, comencé a tener evacuaciones diarreicas durante varios días, pero sobre todo la falta de fuerza física. Tú sentías que el cuerpo no es tuyo. Uno siente que la piel la tiene gruesa, uno siente o sea, uno se siente como si uno estuviera viviendo un cuerpo ajeno. Es una sensación sumamente desagradable, muy desagradable. ¿Y con qué te has estado tratando? ¿Algún medicamento o cómo has estado enfrentando el Bueno, virus? yo conseguí que los compañeros, ¿verdad?, me auxiliaran, no todos, porque algunos tú sientes que se alejan, cuando te ven no quieren saludarte, no quieren estar cerca de ti, pero siempre aparecen colegas que sí, que tienden la mano. Yo me vi con unos colegas internistas, tanto en el hospital como en CEDIMAC, donde también trabajo, y me pusieron tratamiento. Lógico, te explican que no es un tratamiento específico, que no tenemos una curación específica, pero que se han ido usando algunos medicamentos casi de manera experimental y que te vamos a poner esos medicamentos. En el caso mío, pues dentro de la analítica que tenía, pues subió uno de los factores de coagulación. Entonces los doctores, sin querer alarmarme mucho, pero
tiene que decir las cosas como son. Dicen, bueno, lo que ha complicado a los pacientes, la mortalidad que hemos tenido, es por el proceso de coagulación generalizado, un proceso inflamatorio que puede afectar cualquier órgano y sobre todo a nivel de los pulmones. Entonces me dieron un medicamento que se ha venido usando, aunque las guías dicen que no funciona, que es la hidroxicloroquina. Comencé con hidroxicloroquina combinado con un antibiótico de tipo azálido, una citromicina, me dieron un esteroides y ya todo lo demás, como vitaminas B, vitaminas C, en fin, todo lo que estamos usando. Bueno, Lógico, hay que sumar a esto ¿qué también. tiempo ya tú tienes desde que se te detectó el virus? Yo tengo ya 2 semanas. 2 semanas. ¿Y ya te sientes Sí. mejor? Ya estoy mucho mejor, ya tengo olfato de nuevo, ya recobré el gusto, ya puedo comer, me da un poquito de hambre, porque al principio tú no tienes hambre, no tienes Se ganas de pierde el comer apetito. absolutamente nada, pierdes el apetito totalmente. Yo me comía una galletita y ya no quería seguir comiendo, me comía 2 cucharadas de sopa y ya no quería más, me sentía Peligroso porque entonces se debilita a la persona, ¿verdad? debilita, yo perdí peso. O sea, yo Sí. no sé si tú notas, Esa parte es buena, pero no de esa manera. no, no Es de bueno ninguna perder peso, manera. pero no así. No, uno quiere perder, Entonces, quiere estar fitness, ¿ya pero te no. has hecho una segunda prueba? Yo me he hecho, porque el proceso mío surgió, yo tuve contacto. Incluso yo perdí un hermano en esta batalla, Gustavo. Uno de mis Ay, no hermanos sabía, murió qué al pena. principio. Mis Sí. condolencias. Entonces yo estuve en contacto con él. Antes de que comenzara en el mes de marzo, yo estuve de viaje, llegué, estaba en un curso, llegué, y como ahí se detectó la pandemia, decidieron ponerme en cuarentena y me hice la primera prueba, salió negativa. Cuando mi hermano muere, pues también yo tuve contacto con él y por ley, por reglamento, también me hice una prueba, estaba negativa. Ahora con los síntomas míos, sí me hice la prueba y estoy positivo, estaba positivo. Ahora me toca hacerme una segunda prueba o una tercera prueba, porque creo que nos exigen 2 pruebas negativas consecutivas para ya poder... ¿Ya hubo una segunda que te dio negativa? no, todavía no. Todavía. Después de la positividad, todavía no me he hecho la prueba ya Ah, ya, para ya, ya. verificar si estoy. Debo hacérmela esta Comprendo. semana para verificar si ya estoy negativo. ¿Cómo, por lo que tú has visto y lo que han estado atravesando ustedes, cómo tú valoras, cómo tú ponderas el trabajo de las autoridades dominicanas para enfrentar la pandemia? Pero vamos a hablar de eso cuando volvamos de esta primera pausa. El doctor Freddy Ferreras, otorrinolaringólogo, es nuestro invitado de hoy. Uno de los servidores de la salud que se mantuvo atendiendo a los pacientes, desgraciadamente se contagió de la COVID, pero ya está superando, por suerte, esta etapa. Te preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿cómo tú valoras la forma en que las autoridades dominicanas han enfrentado la pandemia? Si lo vamos a evaluar por resultados, yo creo que ha sido desastrosa la forma como las autoridades han manejado esta pandemia, tanto desde el punto de vista de la salud como incluso desde el punto de vista de la economía de la nación. Pero desde el punto de vista de la salud, las acciones que han hecho han sido totalmente desacertadas. O sea, ¿con qué nos encontramos al día de hoy? En primer lugar, con una carencia de pruebas. Gustavo, no hay manera de que la población acceda a las pruebas. No hay Freddy, manera de que tengamos las pruebas. empezando por el principio, cuando se avisa de que había esta pandemia y que se estaba expandiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que debió hacerse? Yo creo que lo primero que debió hacerse fue, en primer lugar, una campaña de educación y preparar al personal médico. Al personal médico prepararlo desde el punto de vista de darle los insumos necesarios para enfrentar esta enfermedad. No se Nosotros hizo. no se hizo. Responsablemente yo te puedo decir que no se hizo. Y en el caso de nosotros nos reunimos, los médicos de mi departamento, y con nuestro dinero decidimos comprar algunos trajes para protección personal. Compramos guantes, compramos insumos, porque nosotros tenemos médicos en formación, médicos jóvenes.
que trabajan con nosotros y que estamos formando. Entonces decimos, bueno, si vamos a dar el servicio, porque no nos vamos a ir del hospital, no nos vamos a ir de la clínica, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tratar de proteger a nuestro equipo. Y otros médicos del hospital también lo hicieron. Te puedo decir de cardiología, te puedo decir de la gente de ortopedia. Lo que hicimos fue que comenzamos a buscar, a pedir y a comprar nuestros propios trajes de protección. Nos encontramos luego que, aunque mantuvimos los servicios abiertos, no teníamos muchas veces agua en el hospital, agua potable para lavarnos las manos. No, No pero teníamos un personal de ¿cómo es enfermería. eso? Que no hay agua en un hospital. Sí, sí, sí. Por momentos el agua se nos iba, pero no teníamos una cantidad, porque antes de este proceso tú sabes que hubo una gran cantidad de enfermeras que fueron jubiladas y estas enfermeras no fueron repuestas. Por lo tanto, nos encontrábamos con una carencia de personal asistencial para nosotros los médicos a hacer las funciones. Entonces, al principio tuvimos problemas con los residentes hasta de comida. O sea, no había una provisión de comida, de alimentos adecuadamente. Y recuérdate que con el toque de queda no había manera también de que pudieran transitar los deliveries. Los muchachos, la comida se la daban junto con la cena. Ya qué sé yo, 11 de la mañana le estaban sirviendo un poco de comida y ya a esa hora el personal tenía que irse, que cocina la comida en los hospitales, porque tenía que irse por el toque de queda. Entonces muchas veces le servían a los muchachos algo que ya en la noche cuando iban a cenar ya lo encontraban, no era apetitoso comerse Por lo eso. que tú me estás narrando, es muy triste, pero fue todo un desorden, una improvisación entonces. Definitivamente, Gustavo. Definitivamente fue todo en improvisación. Entonces tú decías Y la otra parte que no se trabajó en principio con la concienciación y la educación de la gente. para nada, no hubo realmente una campaña de concienciación, una campaña de decirle a la gente cuál era el problema y qué hacer. Incluso aquí no se decretó un real toque de queda, aquí no se decretó realmente un real distanciamiento social, porque te decían una cosa y en la práctica hacían otra. Acuérdate que estamos en medio de la campaña. Ellos no dejaron de hacer campaña nunca. Entonces, ¿cuál es el mensaje que enviaban a la población? De que no hay problema, de que vamos para la calle, vamos a hacer la campaña, vamos a hacer los mítines, vamos a ir donde ustedes. En fin, no había realmente, no hubo en ningún momento. Y eso de la campaña, que en muchos casos se hizo de manera privada y algunos artistas de quédate en casa, ¿tú piensas que no fue suficiente? Sí, no fue suficiente. Acuérdate que aquí no hay tanta, o sea, la comunicación, vamos a decir que tiene algunos fallos. Aquí los muchachos se comunican por sus redes y esto, pero la gran población, aquí hay una gran cantidad de la población que no tiene medios, no tiene un teléfono inteligente en sus manos. ¿Eh? No lo tiene. Y eso lo evidenciamos, los que somos docentes, evidenciamos la carencia que hay en la gran población. Las escuelas públicas, los muchachos de escuelas no tienen un teléfono. Y aunque lo tengan, no tienen para pagar los paqueticos de redes, que son bastante caros. La carga, que son bastante caras. ¿Eh? Y eso yo te puedo decir, no solamente porque contacto con mis sobrinos, con pequeños, que en la escuela, la mayor parte de las escuelas no tenían. Los 2 millones de niños que van a la escuela pública no tenían comunicación, solo los de clase media que van al colegio. Pero aún los de universidad, Gustavo, yo doy clase a nivel de universidades y también los muchachos de la universidad, sobre todo de la UAS, tenían serios problemas para conectarse. De hecho, Bueno, en eso hay un gran debate en estos momentos, por eso mismo. Claro. O sea, yo nunca pude conectarme con más de la mitad de los alumnos, menos del 50% todo el tiempo. Sí. Bueno, en esta etapa en que estamos, y yo hacía una reflexión en estos días, incluso grandes potencias han sido humilladas por esta situación. Estados Unidos, por ejemplo, su sistema de salud no ha podido responder. Es el país con mayor número de contagiados y mayor número de muertos. Pero igual vemos países europeos tan poderosos como el Reino Unido en una situación crítica. Y aquí en América Latina, la que se supone que son potencias, como por ejemplo Brasil, tienen una grave crisis. Y ya se empieza a hablar de las vacunas, pero en esta etapa, mientras se comienza a trabajar con las vacunas, que serán para los quienes no se han contagiado, ¿verdad? Porque ya que se contagió, ¿qué se debería hacer para tratar de contener la situación actual? Yo creo que no hay que inventar mucho. El ejemplo chino, yo pienso que es lo que debe normar lo que es la actitud de los gobiernos.
O sea, tú me mencionas las grandes potencias. Estados Unidos es el país más poderoso, más avanzado en términos de salud. Yo Pero digo la ¿cuál es la gran actitud de sus potencia gobernantes? capitalista, por lo menos. Exacto, pero ¿cuál es la actitud de sus gobernantes? En primer lugar, negaron. O sea, Trump se burló, y lo mismo pasó con Bolsonaro también, que es No la usaban potencia. mascarilla en principio. No usaban mascarilla y se burlaban de esto. Y entonces decía, tómense un trago de cloro, o mire, yo me voy a tomar tal cosa y yo no voy a poner mascarilla. O sea, Donald Trump se burló. Entonces, lógicamente, los seguidores de Donald Trump en América Latina y en el mundo dijeron, bueno, pero si el señor de los anillos, si el señor de la guerra, ¿eh? Si el gran rey mundial dice que esto no es nada, que es un relajo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hacer lo mismo, Igual simplemente. el primer ministro de Gran Bretaña y después Y terminó claro, es que son internado. parte de la misma camarilla. Sí. Todos siguen el patrón que les trazan sobre todo la gente del norte. Entonces, Trump, a pesar de que sus asesores en salud, el doctor Fauci, muy famoso en Estados Unidos, siempre dijo, no, hay que protegerse y daba siempre sus consejos. Pero Trump se burlaba de todo eso. Ahora, Y Bolsonaro doctor, en Latinoamérica se burlaba de todo eso. sí, ¿qué hicieron otros? Por ejemplo, el país número uno que elogian todo, incluso los que no están de acuerdo con su gobierno y todo, es Vietnam, donde no ha habido una Sí, muerte. así es. Y Vietnam incluso no ha hecho un cierre total de su economía. Corea, las dos Coreas han sido exitosas enfrentando esto. Y China, tú has Así dicho es. que donde tuvieron muchos casos, lograron reducir. Vamos a hablar qué hicieron esos países y aquí en América Latina, Cuba. ¿Qué hicieron esos países bien para que las cosas les resultaran de la manera en que les resultaron? Pero vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con el doctor Freddy Ferrera, otorrinolaringólogo. Estamos hablando de la COVID-19, la pandemia, a propósito de que el propio doctor Ferrera resultó contagiado. Esos países a los que sí las cosas les han resultado de mejor manera, ¿qué hicieron correcto o qué no hicieron de incorrecto como hicimos nosotros para que les fuera bien? Bien, yo pienso, Gustavo, que las enfermedades infecciosas como el COVID y cualquier otra pandemia, el, el ABC, lo que aconsejan los tratados, ¿cuál es? Es la prevención. Prevención. Lo que, lo que se aconseja es la prevención. En primer lugar, tú tienes que tratar de identificar los casos positivos y producir un gran aislamiento, que fue lo que hicieron los cubanos, lo que hicieron los vietnameses, lo que hicieron los coreanos. O sea, ellos trataron de descubrir tempranamente los casos positivos y esos casos positivos, ¿qué hacer? Aislarlos. O sea, a medida que vayamos tratándolos, vamos también a aislarlos para que no contagien. O sea, se sabe que esta enfermedad, en promedio, cada persona enferma, aún esté asintomático, si tiene el virus activo, puede contagiar en promedio a 3 personas. O sea, que tiene una gran penetración. ¿Entiendes? Sí. Entonces, Entonces ¿qué el tienes que hacer? aislamiento es lo principal. Lo principal es el aislamiento. Pero aquí se habló en principio de aislar a las personas. ¿No funcionó? ¿Quién ha dicho? Eso nunca se hizo, Gustavo. Yo no recuerdo que ellos tomaran ninguna medida para aislar a las personas, porque lo primero que tienes que hacer es identificar a las personas enfermas. Y pregúntame cuántas pruebas se hacen aquí todos los días. ¿Eh? ¿Cómo vamos Y con el número de pruebas? ahora estamos haciendo alrededor de 4.000 pruebas diarias. Y estamos teniendo una positividad sobre el 30%. Llegó un momento, un día, que tuvimos una positividad de 40%. Quiere decir que de cada 100 pruebas, 40 salían positivas. Estamos ahora en un 33-34%, lo que quiere decir que tenemos un alto índice de pacientes enfermos. Ahora, ¿qué Sí. hacen las autoridades? Yo te puedo decir, por mi caso. O sea, cuando mi hermano muere, yo trato de comunicarme con las autoridades de salud y me comunico y les digo, mire, mi hermano murió, ya mi hermano ya no se puede hacer nada con él. Ahora, él tenía familia, tiene 3 hijas, tiene 3 nietos, tiene su mujer, pero sobre todo tiene una comunidad alrededor de él, en los barrios. La gente no vive con distanciamiento en los barrios. Entonces yo le di la dirección de mi hermano, le dije, mire, vayan, traten de comunicarse con esa gente, hagan un operativo, aunque sea, acérquense a ellos y expliquen los síntomas y traten de descubrir los que se pudieron infectar con mi hermano, que ¿Y yo qué calculaba respuesta alrededor. obtuviste? La respuesta que yo tuve,
Pero no, lo primero es que me comuniqué con la responsable, con la epidemióloga del área, y yo diría que una persona que no merece estar en ese puesto, pues me insultó prácticamente. Y yo le digo, mire, espérate, yo soy médico, acuérdate, yo soy médico, y lo que te estoy diciendo es lo que tiene que hacerse, porque las enfermedades infecciosas se tratan desde el punto de vista epidemiológico, no desde el punto de vista Pero ¿qué clínico. justificación te dio? Porque tú Ninguna, estabas simplemente indicando lo más después me lógico. enteré, claro, después me enteré que es que ellos dividieron, las autoridades dividieron dos grupos, los que iban a tratar los enfermos y los que iban a hacer la labor de epidemiológica. Y esos dos grupos estaban totalmente desvinculados. Unos dependían del Ministerio de Salud Pública y el otro grupo dependía del Servicio Nacional de Salud. Por lo tanto, no se comunicaban, eran enemigos en el campo de trabajo. Oh Entonces, Dios, en ese eh, caso, ¿a quién le correspondía es hacer que eso que tú recomendabas tiene que ser desde el ministerio y del tiene que ser ministerio? desde el servicio de epidemiología. Porque yo te decía, ¿cuál fue lo positivo que tuvieron los chinos y los coreanos y los vietnamitas? Que ellos aplicaron el protocolo epidemiológico. O sea, es aislar a los enfermos, es aislar a los contactos. ¿Para qué? Para cortar el círculo vicioso de la enfermedad, Gustavo. Es la única manera. O sea, ¿qué hicieron los cubanos y los venezolanos? Desde que se comentó que estaba la epidemia, ¿qué hicieron? Ellos sacaron a todos los estudiantes de medicina, hicieron brigadas nacionales. ¿Sabe para qué? Para hacer las pruebas. Para hacer un Pruebas gran, masivas. masivas. Cuando aquí estábamos, aquí hemos llegado a 140,000 pruebas, creo que hemos llegado a hacer. Ellos han hecho millones de pruebas a toda la población. Los Bueno, cubanos, con con menos miras a recursos que nosotros, futuro, los venezolanos. con miras a futuro, esto es una gravísima situación nuestra y a veces, como dicen los mexicanos, se aprende a tablazo a los machos, ¿no? Sí. Alguna enseñanza tenemos que extraer de esta situación aquí en República Dominicana. Bueno, Con miras a futuro, ¿cuáles cosas habría que cambiar para que podamos contar con un sistema de salud que responda de manera adecuada ante otra situación parecida a esta pandemia? bueno, yo lo que creo, Gustavo, que no podemos seguir con el expediente de querer hacer negocio hasta con la salud y la muerte, porque eso fue lo que se ha hecho. Desde el gobierno, desde el Estado, ¿qué fue lo que se hizo? Y desde la empresa privada, es tratar de hacer negocios, comprar y vender todo lo que se puede comprar y vender, sobre todo a sobreprecio para sacar ganancias. ¿Y cómo Entonces cambiar no eso? puede ser la ¿Cómo salud no cambiamos puede ser eso? una mercancía. Bueno, eso tiene que haber una actitud de los gobiernos. Ahora vamos a estrenar un gobierno nuevo. Dentro de unos días vamos a tener un gobierno nuevo. Entonces, si quiere ser exitoso el gobierno que va a encabezar el presidente Abinader, yo pienso que tiene que borrar ese esquema que utilizó el presidente Danilo. Lo primero es que tú tienes que integrar a los actores principales. Tú no puedes hacer lo que hizo el ministro de Salud Pública y este gobierno, esta comisión que se formó. No puedes dejar de lado al Colegio Médico Dominicano, porque somos los médicos los que tenemos que dar el servicio en el campo de batalla. Pero tú tienes que encender, tienes que poner en marcha el protocolo epidemiológico, tienes que comunicarte con las universidades, poner los estudiantes al servicio. ¿Mm? Tienes que poner a la población en educación, en actitud de que tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero tienes que tomar las medidas. Para contener una enfermedad infecciosa, tú tienes que contener a los contactos. Tienes que hacerlo obligatoriamente. Y la Todo eso se economía, puede claro que sí. hacer incluso sin necesidad de reformar la ley. Claro que sí, Gustavo. Entonces se puede hacer. Es lo que falta, es lo que se llama un poco de voluntad política. Es un poco de voluntad lo que falta. Es un poco de compromiso con la población. Es un poco importarle a la población que esté allí sufriendo. Y tú tienes los mecanismos del gobierno, porque ellos tienen organizado todo esto, ellos tienen los mecanismos, tienen el CIUBEN, ellos tienen identificado a la gente pobre, ellos tienen la tarjeta de solidaridad, saben a quién le llega. Cuando ellos quieren mandar su mensaje, hacer campaña, ellos saben dónde van. Entonces hay mecanismos y hay dinero, se existen los recursos, porque el presupuesto estipula los mecanismos para esto, incluso préstamos, gestionaron préstamos, ¿en qué utilizaron esos préstamos? Y donaciones de los organismos multilaterales en hacer compras sobrevaluadas. ¿Qué más Bien. hicieron? Es eso entonces, es un asunto de voluntad política de quien gobierne. ¿Tú piensas que es por ahí que De debe empezar? compromiso. Por ahí que debe comenzar.
Y para fines de ayudar a quienes, aquí hay una situación grave, el 60% de los empleos son de pequeñísimos negocios familiares o microempresas. ¿Qué se debe hacer con esa gente? Porque se ven obligados muchas veces a salir a la calle a buscarse el pan. Claro que sí. Ellos tomaron algunas medidas, pues tú recuerdas que tomaron algunas medidas como fase 1, fase 2, quédate en casa, y distribuyeron algunos recursos. Ahora bien, ¿a quién fueron a tender la mano desde el gobierno con el sistema de fase? Lo que fueron fue a entregarle a las empresas, a los empresarios, grandes empresarios sobre todo, dinero fresco en la mano y a los banqueros para cubrir la tercera parte o la mitad de la nómina de los empleados. ¿Entiendes? O sea, ellos en ningún momento organizaron para que esas ayudas del Estado llegaran a los pequeños y medianos empresarios, porque los pequeños y medianos empresarios no están organizados para ellos. Entonces, ¿qué hicieron? O sea, por ejemplo, el auxilio no llegó a los médicos que hacemos medicina privada. O sea, los médicos tuvimos, como los consultorios cerrados, tuvimos que seguir pagando la consulta y pagándole a nuestros empleados, a nuestras secretarias, a nuestros mensajeros. O sea que nosotros nos fuimos también a la quiebra porque no estábamos produciendo, pero los gastos estaban allí, no recibimos ayuda en ningún momento del Estado. Y aquí, como tú sabes, la pequeña y la mediana empresa es la que provee prácticamente el 90% de los empleos, sea tanto formales como informales. La informalidad aquí anda por cerca del más del 50%. Y las pequeñas empresas que están en la formalidad, si sumamos todo esto, el 90 y pico por ciento de los empleos son dados por la pequeña y mediana empresa y la informalidad. Las personas que tienen que son autogestivos, los que venden habichuelas blanditas en los barrios, los que venden remolacha, los que te venden el pan en los patios de la casa. O sea, esa es la economía. Entonces hay que cambiar el enfoque, hay que cambiar el procedimiento con una nueva voluntad política. Por ahí que debe empezar la cosa. Por ahí debe comenzar, según mi modo de ver. Bueno, muchísimas gracias, querido amigo doctor Freddy Ferrera. Esperamos que te restablezcas por completo lo más pronto posible. Mis condolencias por la partida de tu hermano. Y a ustedes, amigas y amigas, también muchas gracias. Y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.